En una bulliciosa mañana en la Ciudad de México, Carla, una joven artista, caminaba por las calles con un cuaderno de bocetos bajo el brazo. Con su cabello rizado y una sonrisa cálida, siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. Esa mañana, mientras se dirigía a una galería de arte, notó a un anciano sentado en la acera, con la mirada perdida y las manos temblorosas. Sin pensarlo, se acercó a él. ¿Necesitas ayuda, señor?, preguntó Carla, agachándose a su lado. El anciano levantó la vista, sus ojos llenos de gratitud. «No tengo dinero para comer», respondió con voz temblorosa. Sin dudarlo, Carla sacó un billete de su bolso y se lo entregó. «Aquí, tómalo. Ve a comprar algo de comida», dijo ella, sintiendo una satisfacción profunda al ayudar. Sin embargo, lo que Carla no sabía era que en una lujosa oficina, un hombre de traje, conocido como el jefe de la mafia local, había estado observando la escena desde su ventana. Su nombre era Alejandro, un hombre poderoso y temido, que no toleraba que nadie interfiriera en sus dominios. Al ver a Carla ayudar al anciano, su curiosidad se despertó. «Tráiganmela ahora», ordenó a sus hombres, intrigado por la joven que había mostrado tal bondad en un mundo que él consideraba despiadado. Poco después, Carla se encontraba en un café, disfrutando de un café negro y revisando sus bocetos cuando un par de hombres de aspecto intimidante se acercaron a su mesa. «¿Eres Carla?», preguntó uno de ellos. Ella asintió, sintiendo una punzada de miedo. «El jefe quiere hablar contigo. Es importante». Con el corazón latiendo fuertemente, Carla lo siguió, sin saber qué esperar. La oficina de Alejandro era impresionante, decorada con obras de arte y una vista panorámica de la ciudad. Cuando entró, él se encontraba de pie, dándole la espalda. «Eres valiente», dijo sin volverse. «Pocas personas se atreven a ayudar a los débiles en esta ciudad». Carla, nerviosa pero decidida, respondió: «Solo hice lo que cualquiera haría». Alejandro se giró, y sus ojos intensos la atravesaron. «No cualquiera, Carla. La mayoría solo se preocupa por sí misma». A medida que la conversación avanzaba, Alejandro le ofreció un trato: convertirse en su asistente personal. «Te necesito cerca, y a cambio, te ofreceré protección y un salario que te permitirá dedicarte a tu arte. Pero recuerda, en mi mundo hay reglas». Carla sintió un nudo en el pitocento estómago. Sabía que trabajar para un hombre como él podía tener consecuencias, pero la tentación de asegurar su futuro y el deseo de ayudar a más personas en necesidad la hicieron reconsiderar. Tras días de reflexión y conversaciones con su amiga Valeria, quien la animó a seguir su instinto, Carla tomó la decisión de aceptar la oferta de Alejandro, pero bajo sus propias condiciones, su independencia y la libertad de seguir ayudando a quienes lo necesitaban. Alejandro, sorprendido por su firmeza, accedió, admirando su determinación. Con el tiempo, Carla comenzó a trabajar con Alejandro, descubriendo una faceta de él que pocos conocían. Un hombre que, tras su fachada dura, escondía un profundo dolor por la pérdida de su familia en un conflicto violento. Mientras más tiempo pasaban juntos, Carla se dio cuenta de que su corazón se estaba abriendo hacia él, algo que nunca había anticipado. A medida que su relación evolucionaba, Carla utilizó su influencia para ayudar a otros a salir de la vida del crimen. Se convirtió en un puente entre dos mundos, llevando luz a las sombras. Sin embargo, el dilema moral que enfrentaba crecía. Sabía que se estaba enamorando del jefe de la mafia, pero también entendía que su amor podría ser tanto una salvación como una condena. A medida que la historia de Carla y Alejandro se desarrollaba, ella se encontraba en una encrucijada. ¿Podría realmente cambiar a un hombre como él? ¿O estaba destinada a perderse en un mundo donde la bondad era vista como debilidad? Con cada día que pasaba, las decisiones que tomaba la acercaban más a un futuro incierto, pero también a la posibilidad de redención. If you want to discover more stories like this one, subscribe to the channel and hit the notification bell. Y así, Carla continuó su viaje, tratando de encontrar su lugar en un mundo que a menudo parecía oscuro, pero donde la luz de la esperanza siempre podía brillar, incluso en los corazones más inesperados. Mientras Carla continuaba su labor como tutora de Luca, la relación entre ella y Alessandro se tornaba más intensa. Cada día que pasaba, las miradas que compartían revelaban un creciente entendimiento, y las sonrisas se convertían en silenciosos acuerdos. Sin embargo, el peso de su situación comenzaba a aplastarla.
Sabía que la vida de Alessandro estaba llena de peligros y que su amor por él podría ser la chispa que encendiera una tormenta. Una tarde, mientras pintaba en el estudio de arte, Carla sintió que la presión de sus pensamientos la invadía. Decidió salir a caminar por Central Park, buscando claridad. A medida que paseaba, recordó el momento en que había encontrado a Luca. La fragilidad de un niño perdido resonaba en su corazón, pero también la sombra de la vida del crimen que Alessandro representaba. De repente, un grito la sacó de sus reflexiones. Un anciano estaba siendo acosado por un grupo de hombres jóvenes. Sin pensarlo 2 veces, Carla se acercó para ayudarlo. «Déjenlo en paz», gritó, mientras se interponía entre el anciano y los atacantes. Los jóvenes se detuvieron, sorprendidos por su valentía, pero la situación rápidamente se tornó peligrosa. Uno de ellos, con una mirada desafiante, comenzó a insultarla. Justo cuando parecía que las cosas iban a empeorar, un coche negro se detuvo cerca, y de él salió Alessandro, con una expresión feroz en su rostro. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz firme y autoritaria. Los jóvenes, al reconocerlo, retrocedieron. Sabían que enfrentarse al jefe de la mafia no era una opción. Alessandro se acercó a Carla. Sus ojos, intensos, reflejaban preocupación y admiración. «¿Estás bien?», preguntó, su tono cambiando de amenazante a suave al dirigirse a ella. Carla asintió, aunque su corazón latía con fuerza. En ese instante, la conexión que habían construido se hizo más evidente. Alessandro, al ver su valentía, se dio cuenta de que ella no era solo una tutora, sino una mujer fuerte que desafiaba las normas de su mundo. «Vámonos de aquí», dijo, tomando su mano con firmeza. Mientras caminaban hacia el coche, la tensión del momento se disipó, y Carla sintió que Alessandro la protegía de una realidad difícil de enfrentar. Sin embargo, en su interior, un nuevo dilema surgió. ¿Había puesto en peligro su propia vida al ayudar a un anciano? ¿Esta acción solo reafirmaba su lugar en el mundo violento de Alessandro? Al llegar al coche, Alessandro la miró intensamente. «No quiero que te pongas en peligro. Eres demasiado importante para mí», confesó, su voz temblando levemente. Esto sorprendió a Carla. Las palabras de Alessandro resonaban en su corazón, pero también la llenaban de miedo. ¿Qué significaba ser importante para un hombre que vivía en las sombras? Decidida a no dejarse llevar por la emoción, Carla tomó un respiro profundo y respondió: «Alessandro, necesito saber que puedo tener mi propia vida, que no estoy atrapada en tu mundo. Quiero ayudarte, pero también quiero ser libre». La mirada de Alessandro se tornó seria. Era un hombre que había aprendido a controlar su entorno, pero Carla le estaba mostrando una faceta de la vida que él había olvidado. La lucha interna entre el amor y la libertad comenzaba a definir su relación. «Haré lo que sea necesario para que te sientas segura, pero no puedo cambiar quién soy», admitió, su voz grave. Carla sintió que su corazón se encogía. Sabía que estaba en una encrucijada y que cada decisión que tomara tendría consecuencias. La conexión entre ellos era innegable, pero ¿podría reconciliar su amor con el mundo peligroso que lo rodeaba? A medida que regresaban a casa, Carla comprendió que su viaje apenas comenzaba. La lucha entre el amor y la moralidad, la luz y la oscuridad, se tornaría un camino desafiante y lleno de decisiones difíciles. Pero había algo en Alessandro que la hacía sentir que, a pesar de todo, había esperanza para ambos. Y así, con cada día, su historia se entrelazaba más profundamente, empujándola hacia un destino que aún no podía prever. Con el paso de los días, la vida de Carla se fue llenando de matices que antes eran ajenos a ella. La rutina con Luca le brindaba satisfacción, pero la sombra de su relación con Alessandro se hacía cada vez más palpable. Mientras el niño reía y jugaba, ella no podía evitar pensar en las implicaciones de estar tan cerca de un hombre que navegaba en un mundo de sombras. Una tarde, mientras pintaba en el estudio de arte, Alessandro entró sin previo aviso. Su presencia era electrizante, y la forma en que la observaba hacía que Carla se sintiera expuesta, pero también deseada. «Tu arte es hermoso», comentó, rompiendo el silencio que envolvía la habitación. Carla, sorprendida por el elogio, sonrojó. «Gracias, pero solo estoy experimentando con colores», respondió, sintiendo que cada palabra era un intento de desviar la atención de la atracción que se generaba entre ellos.
Alessandro dio un paso más cerca. Su mirada intensa la envolvía. No es solo eso. Hay algo en tu trabajo que refleja una luz que no he visto en mucho tiempo. Eso es raro en mi mundo, dijo, su voz grave resonando en el aire. Carla sintió un escalofrío recorrer su espalda. El peligro que emanaba de él era innegable, pero también había una vulnerabilidad que la atraía. Sin embargo, el remordimiento comenzó a crecer en su interior. ¿Estaba realmente ayudando a Luca? ¿O simplemente se estaba envolviendo en un mundo que podría destruirla? Esa noche, después de acostar al niño, Carla decidió hablar con Alessandro. Se encontró con él en la terraza, donde la luna iluminaba sus rostros. Alessandro, necesito que me digas qué hay detrás de tu vida. ¿Qué significa realmente ser parte de tu mundo?, preguntó, buscando respuestas en sus ojos oscuros. Alessandro suspiró, como si llevara el peso de un universo en sus hombros. No es fácil, Carla. Hay decisiones que he tomado que no puedo cambiar. Las sombras que me rodean son parte de mí, pero no definen lo que soy como padre, respondió, su voz cargada de emoción. Luca es lo más importante para mí, y tú has traído luz a su vida. Pero también sé que te estoy arrastrando a un lugar peligroso. Carla sintió que su corazón se aceleraba. No quiero que tu vida me afecte. Quiero ayudar a Luca, pero no a costa de mi propia seguridad, dijo, firme en su decisión. Alessandro asintió, comprendiendo la lucha interna que ambos enfrentaban. Haré lo que sea necesario para protegerte, pero el mundo en el que estoy no es fácil de dejar atrás, respondió, su mirada intensa. A medida que el tiempo avanzaba, la conexión entre ellos se volvía más fuerte, pero también más complicada. Alessandro comenzó a recibir amenazas de la mafia rival, y la tensión en su vida aumentaba. Carla, al darse cuenta del peligro que corrían, se volvió aún más protectora con Luca. Un día, mientras paseaban por el parque, un grupo de hombres con trajes oscuros los observaba desde la distancia, y eso llenó a Carla de un miedo palpable. Alessandro, estoy preocupada. Siento que no estamos a salvo, dijo temblando por la incertidumbre. Alessandro, notando su inquietud, tomó su mano y la miró fijamente. Te prometo que haré todo lo posible para mantenerte a salvo, pero debes confiar en mí. Si decides quedarte, tendrás que estar lista para enfrentar lo que venga, dijo, su voz suave pero firme. Carla asintió, sintiendo que su destino estaba entrelazado con el de Alessandro y Luca. La lucha entre el amor y el peligro se intensificaba, y con cada día que pasaba, se hacía más evidente que su vida cambiaría para siempre. Sin embargo, había algo en la forma en que Alessandro la miraba que la hacía sentir que, a pesar de todo, podían encontrar una salida juntos. A medida que los días pasaban, Carla se dio cuenta de que no solo estaba ayudando a Luca, sino también a ella misma. Estaba aprendiendo a enfrentar sus miedos y a luchar por lo que creía. En ese mundo oscuro, comenzó a encontrar su propia luz. La historia de amor y peligro que se estaba tejiendo la llevó a una encrucijada, donde cada decisión podría ser crucial. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, Carla y Luca regresaban del parque. La atmósfera era tensa, y el pequeño notó que su cuidadora estaba más inquieta de lo habitual. ¿Por qué estás triste, Carla?, preguntó con su voz inocente. Ella sonrió, tratando de ocultar su preocupación. No estoy triste, solo estoy pensando en muchas cosas, cariño. Esa noche, mientras preparaba la cena, decidió hablar con Alessandro sobre sus temores. La relación entre ellos había crecido, pero la sombra de la mafia siempre estaba presente. Cuando Alessandro llegó, notó la expresión en su rostro. ¿Qué sucede?, preguntó, acercándose a ella. Alessandro, estoy asustada. Siento que estamos en peligro, y no sé cómo proteger a Luca de esto. Su voz tembló mientras hablaba. Alessandro la miró con seriedad. No te preocupes. Estoy tomando medidas. Hablaré con algunos de mis hombres para asegurar la seguridad de nuestra familia. El término «nuestra familia» resonó en el corazón de Carla, pero también la llenó de temor. Pasaron los días, y la tensión aumentaba. Un día, mientras estaban en una tienda de comestibles, Carla sintió una mirada que la seguía. Al voltear, vio a un hombre de pie cerca de la entrada, con un aire amenazante. Su corazón se aceleró. Alessandro, creo que alguien nos está observando, susurró. Él se giró con rapidez, y al ver al extraño, su rostro se endureció. Es mejor que salgamos de aquí, dijo, tomando la mano de Carla y guiándola hacia la salida. Una vez en el coche, Alessandro se volvió hacia ella con preocupación. ¿Estás bien?, Carla asintió, pero sabía que la situación se estaba volviendo más peligrosa.
Aquella noche, mientras Luca dormía, decidió investigar más sobre la mafia y la vida de Alessandro. A medida que leía en línea, se dio cuenta de que su vida estaba llena de secretos oscuros y de enemigos poderosos. La realidad era más compleja de lo que había imaginado. Al día siguiente, Alessandro la sorprendió al llevarla a una reunión con algunos de sus hombres. «Quiero que estés al tanto de lo que está sucediendo», dijo, mientras entraban en una sala con una mesa larga y varios hombres en trajes oscuros. Carla sintió su estómago revuelto, pero decidió ser valiente. Durante la reunión, Alessandro discutió estrategias para proteger su territorio de los enemigos. Carla escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra. En un momento, un hombre llamado Vittorio se volvió hacia ella. «¿Y tú quién eres para estar aquí?», preguntó con desdén. «Soy la tutora de Luca», respondió Carla, alzando la cabeza con firmeza. «Y estoy aquí porque me preocupo por su seguridad». Vittorio la miró con curiosidad, y Alessandro intervino. «Ella es parte de nuestra familia ahora. Si alguien toca a Luca, me tendrán a mí en su contra». Las palabras de Alessandro resonaron en la sala, y Carla sintió una mezcla de alivio y miedo. A medida que la noche caía, Carla reflexionó sobre lo que había aprendido. La vida de Alessandro era peligrosa, pero su amor por Luca y por ella era innegable. Sin embargo, sabía que no podían permanecer en la oscuridad para siempre. Era hora de tomar una decisión. Decidió que debía hablar con Alessandro sobre su futuro y el de Luca. Al encontrarlo en su oficina, se armó de valor. «Alessandro, necesito saber cómo planeas protegernos a todos. No puedo vivir con este miedo constante». Él la miró a los ojos, su expresión seria. «Haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo, Carla, pero necesito que confíes en mí. Si decides quedarte, serás parte de algo mucho más grande». En ese momento, Carla comprendió que su vida había cambiado para siempre. La lucha por la seguridad de Luca y su amor por Alessandro la llevaban a un camino incierto, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Con cada decisión que tomara, estaba construyendo su propio destino, una mezcla de amor, peligro y esperanza. Carla se sentó en una de las sillas de la elegante oficina de Alessandro, sintiendo el peso de su decisión. La habitación, decorada con minancento, arte contemporáneo y una vista impresionante de la ciudad, parecía un refugio en medio del caos. Pero el caos era inminente, y sabía que no podía ignorarlo más. «¿Qué significa ser parte de algo más grande?», preguntó, su voz firme pero con un matiz de vulnerabilidad que no pudo ocultar. Alessandro se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros llenos de determinación. «Significa que no solo te protegeré a ti y a Luca, sino que te haré parte de mi mundo, un mundo que puede ser peligroso, pero también tiene su belleza». Carla se estremeció al escuchar sus palabras. Sabía que esa belleza venía acompañada de sombras, y las sombras eran lo que más temía. Sin embargo, no podía evitar sentirse atraída por la pasión que Alessandro ponía en su declaración. «¿Y si no puedo aceptar eso?», preguntó, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «¿Qué pasaría con Luca? Luca necesita estabilidad y tú eres su estabilidad», respondió Alessandro con firmeza. «Si decides irte, eso lo afectará. Pero si decides quedarte, te prometo que haré todo lo posible para que estés a salvo». La decisión se cernía sobre ella como una tormenta. Podía ver a Luca jugando en el jardín desde la ventana. Su risa inocente era un recordatorio de lo que realmente estaba en juego. «Necesito tiempo para pensar», dijo levantándose, pero Alessandro la detuvo suavemente. «No tienes que decidir ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí y que te necesito». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Carla reflexionó sobre su vida, la vida que había dejado atrás, la vida que había empezado a construir con Luca y Alessandro. La conexión que tenían se sentía real, pero el miedo a la mafia y al peligro siempre estaba al acecho. Al día siguiente, mientras paseaba con Luca por el parque, un anciano se acercó a ellas. Su rostro arrugado y su cabello canoso mostraban la historia de una vida vivida. Se detuvo para hablar con Luca, y Carla no pudo evitar sonreír al ver cómo el niño se iluminaba al interactuar con él. Sin embargo, en el fondo, un presentimiento la inquietaba. De pronto, un grupo de hombres vestidos de traje apareció al final del camino, sus miradas fijas en Carla. Era como si el tiempo se hubiera detenido y el aire se volviera denso. Uno de ellos, un hombre de porte imponente y con una cicatriz en la mejilla, se acercó.
¿Eres tú la que ha estado cuidando a Luca?, preguntó, su voz grave, resonando en el aire. Sí, soy yo, respondió Carla, intentando mantener la compostura. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amigable. El jefe quiere hablar contigo. El corazón de Carla se hundió. Sabía que ese jefe era Alessandro, pero también comprendía que había un peligro latente en sus palabras. No tengo nada que decir, dijo tratando de mantener la calma. El hombre hizo un gesto a sus compañeros, y un escalofrío recorrió la espalda de Carla. Tú no entiendes. El jefe quiere que estés con él. No tienes opción. En ese instante, Luca, que había estado jugando con un pequeño perro, miró hacia arriba y vio la tensión en el rostro de Carla. ¿Qué pasa, Carla?, preguntó, su voz inocente contrastando con la situación. Todo está bien, cariño, respondió ella, tratando de sonreír, pero su mente estaba en alerta máxima. Sabía que tenía que actuar rápido. Miró a su alrededor, buscando una salida. La vida que había construido se desmoronaba, y la sensación de peligro la envolvía como una sombra. Luca, ven aquí, dijo, tomando su mano. Vamos a casa. Los hombres la miraron con desdén, pero no la siguieron. Carla sintió un alivio temporal mientras se alejaban, pero sabía que esto no había terminado. Una vez en casa, se encontró con Alessandro, cuya expresión era una mezcla de preocupación y rabia. ¿Qué sucedió?, preguntó acercándose. Los hombres, comenzó ella, pero se detuvo. No quería preocupar a Luca, que estaba en la otra habitación. Ellos me dijeron que querían hablar contigo. Alessandro frunció el ceño, sus ojos destilando determinación. No permitiré que te toquen, ni a ti, ni a Luca. El momento se tornó tenso, y Carla sintió que la decisión que había tomado se volvía más complicada. Sabía que no solo estaban luchando por su seguridad, sino también por la inocencia de Luca, y la vida que habían comenzado a construir juntos. Debemos ser más cuidadosos, dijo ella, su voz temblando ligeramente. No quiero que esto afecte a Luca. Lo sé, respondió Alessandro, su tono suave. Pero juntos podemos enfrentar esto. Solo necesito que confíes en mí. Mientras se miraban, Carla sintió una mezcla de miedo y esperanza. La vida que había imaginado estaba en peligro, pero la fuerza que sentía al lado de Alessandro le daba un motivo para seguir luchando. La batalla había comenzado, y aunque el camino era incierto, estaba lista para enfrentarlo. Al día siguiente, Carla despertó con una sensación de inquietud. La noche anterior había sido intensa, y un eco de las palabras de Alessandro resonaba en su mente. Juntos podemos enfrentar esto. Sin embargo, la realidad de la amenaza que acechaba sobre ellos era ineludible. Mientras preparaba el desayuno para Luca, su mente se debatía entre la preocupación y la esperanza. Había algo en la vida de Alessandro que la fascinaba, pero la sombra de su pasado criminal era un peso que no podía ignorar. Sin embargo, al ver a Luca reír y jugar en el salón, sabía que no podía permitir que sus miedos interfirieran en la felicidad del niño. Después de un rato, Alessandro se unió a ellas, su presencia imponente llenando la habitación. Con una sonrisa tenue, se acercó a Luca y le dio un abrazo. Carla observó cómo la risa de Luca iluminaba su rostro, y por un momento, todo parecía olvidarse. Era ese momento de calma, que antes de una tormenta, y ella no podía evitar sentir que algo estaba a punto de suceder. Carla, dijo Alessandro, su voz seria, necesito hablar contigo. Ayer, los hombres que te siguieron son parte de una organización con la que tengo cuentas pendientes. Me preocupa que se acerquen a ti o a Luca. Ella asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué planeas hacer? No quiero que esto se convierta en un conflicto más grande. Voy a tomar medidas, respondió él, su tono decidido, pero quiero que estés al tanto de todo. No puedo protegerte si no me dices la verdad sobre tus temores. Se miraron a los ojos, y Carla sintió una conexión renovada. Era un hombre que luchaba con sus demonios, pero también un padre que hacía lo que fuera necesario para proteger a su hijo. Ella sabía que su vida no era sencilla, pero su valentía la inspiraba. Esa tarde, mientras llevaban a Luca al parque, el ambiente era más tenso. Carla mantenía un ojo en los alrededores, consciente de que los hombres que habían estado observándola no se irían tan fácilmente. De repente, un grupo de hombres apareció a lo lejos, la misma vestimenta formal, con gestos que denotaban poder y peligro. Su corazón se aceleró. Alessandro, susurró, tomando su mano.
Mantente cerca de mí, ordenó él, su voz firme. Los hombres se acercaron, y Alessandro se puso en posición defensiva. Era evidente que estaban allí por ella, y el golpe de realidad la abrumó. Uno de ellos se adelantó, un hombre de mirada fría y sonrisa burlona. «Mira quién tenemos aquí, el pequeño pajarito que se atreve a volar alto», dijo, su voz llena de desprecio. «No tengo nada que ver con ustedes», respondió Carla, tratando de mantener la calma. «Eso es lo que crees», replicó el hombre, acercándose más. «Pero sabemos lo que hiciste, y no podemos permitir que te interpongas en nuestros planes». Alessandro se interpuso entre ella y el hombre, su postura protectora. «Ella no es parte de esto. Si buscan problemas, tendrán que lidiar conmigo». La tensión en el aire era palpable. Carla sintió que el tiempo se detuvo mientras los hombres evaluaban la situación. Finalmente, el líder desvió la mirada, pero no sin antes lanzar una advertencia. «No olvides lo que te hemos dicho. Estaremos cerca». Con eso, se dieron la vuelta y se alejaron, dejando a Carla y Alessandro con un aire de incertidumbre. Al mirar a Luca, que había estado observando con ojos grandes, ella se sintió culpable. ¿Qué tipo de vida le estaban ofreciendo? Alessandro se volvió hacia ella, su rostro marcado por la preocupación. «Tienes que prometerme que no te alejarás de mí ni de Luca. Esto se volverá más complicado, pero no quiero que estés sola». «Lo prometo», murmuró, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Sabía que estaba en un camino peligroso, pero había algo en su relación con Alessandro que la mantenía firme. Era el amor que empezaba a florecer en medio del caos, y estaba dispuesta a luchar por él. Mientras regresaban a casa, Carla se dio cuenta de que la vida que había imaginado estaba en juego. Tenía que ser más fuerte y más astuta que nunca. Y aunque el futuro era incierto, estaba decidida a enfrentarlo junto a Alessandro y Luca, sin importar los riesgos que eso conllevaba. Mientras Carla y Alessandro regresaban a casa, la atmósfera estaba cargada de una mezcla de tensión y esperanza. Luca caminaba entre ellos, ajeno a la gravedad de la situación, sus ojos brillando con la alegría que había encontrado en la compañía de Carla. Pero en el fondo, Carla sabía que el peligro no había hecho más que comenzar. Al llegar a la mansión de Alessandro, un elegante edificio que reflejaba su estatus y poder, ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. La advertencia de los hombres resonaba en su mente. No podía ignorar el hecho de que había atraído la atención de personas peligrosas. Sin embargo, la calidez del hogar y la risa de Luca la envolvieron, haciéndola olvidar, aunque solo por un momento, las sombras que se cernían sobre ellos. Esa noche, mientras Luca se acomodaba en su cama, Carla se sentó en la sala, sintiendo la presión de la incertidumbre. Alessandro la observó desde la puerta. Su expresión era una mezcla de preocupación y determinación. Se acercó a ella, su voz baja y suave. «No quiero que te sientas insegura. Mi prioridad es protegerte a ti y a Luca». «Lo sé», respondió Carla, intentando mantener la calma. «Pero esto es más complicado de lo que pensaba. No quiero que te metas en problemas por mi culpa». Alessandro tomó su mano, su toque cálido y reconfortante. «No lo haré, pero necesito que confíes en mí. Esta vida que llevamos es peligrosa, pero juntos somos más fuertes». La conexión entre ellos se intensificó, pero Carla sabía que el amor no podía ser una excusa para ignorar la realidad. Ella se retiró, obligándose a pensar con claridad. Era hora de establecer límites claros, de definir su papel en esa vida que había elegido. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Mientras servía el desayuno a Luca, lo miró con cariño. «¿Quieres que hagamos algo especial hoy?», preguntó, buscando una forma de distraerse. «Sí», respondió Luca entusiasmado. «Quiero pintar». Carla sonrió, recordando el estudio de arte que Alessandro le había ofrecido. «Perfecto, vamos a hacerlo». Después de desayunar, la llevaron al estudio. Al entrar, Carla sintió que el espacio estaba impregnado de la esencia de la madre de Luca. Los colores en las paredes y las obras inacabadas hablaban de sueños y esperanzas. Se sintió inspirada. Mientras Luca comenzaba a mezclar colores, Carla tomó su pincel. Mientras pintaba, su mente se llenó de pensamientos sobre el futuro. Sabía que debía encontrar una manera de ayudar a Alessandro, de proteger a Luca, pero también de mantenerse a salvo. De repente, la puerta se abrió, y Alessandro entró, su mirada seria. «Carla, necesitamos hablar», dijo, su voz grave. Ella dejó el pincel a un lado, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «¿Qué sucede?»,
Los hombres de anoche han intensificado su vigilancia. No solo te ven a ti como una amenaza, sino también a Luca. Tienen intenciones de usarlo como un peón en sus juegos. El rostro de Alessandro era una mezcla de ira y preocupación. Carla sintió un nudo en el estómago. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que te quedes. Aquí, en la mansión, con Luca. No quiero que salgas sola. No puedo hacer eso, replicó ella, su voz firme. Tengo que estar a su lado. Si me alejo, perderé la conexión que he construido con él, y eso no puedo permitirlo. Alessandro la miró, la frustración evidente en su rostro. No es seguro. Y yo. No soy una prisionera, dijo Carla, alzando la voz. Si vamos a enfrentar esto, lo haremos juntos, como una familia. La tensión entre ellos creció, pero finalmente Alessandro asintió, aceptando su decisión. De acuerdo, pero necesitaré que permanezcas alerta. Prométeme que si ves algo sospechoso te alejarás y buscarás ayuda. Lo prometo, respondió ella, sintiendo que su determinación se fortalecía. A medida que se acercaban a una nueva etapa de sus vidas, Carla sabía que cada decisión que tomaba era crucial. Estaba dispuesta a enfrentarse a lo que viniera, no solo por ella, sino por Luca y por Alessandro. La mafia podía haberla visto, pero ella no iba a dejar que su luz se apagara. Alessandro respiró hondo, intentando calmar la tormenta de emociones que lo invadía. Carla lo miraba con intensidad. Sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y preocupación. Sabía que su conexión con Luca era especial, pero también entendía que el peligro que los rodeaba no era un juego. «Hay algo más que debes saber», dijo Alessandro, su voz ahora más suave. «La mafia no solo busca a Luca, también están interesados en ti. Tu acto de bondad al ayudar al anciano no pasó desapercibido. El jefe de la mafia, un hombre llamado Vittorio, ha puesto los ojos en ti». Carla sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de ser objeto de interés para un criminal la aterrorizaba. «¿Por qué?», preguntó, intentando mantener la voz firme. «Vittorio cree que eres alguien que puede ser útil para sus planes, y si no acepta esa utilidad, podría querer eliminarte». La angustia se apoderó de Carla, pero su instinto protector hacia Luca la mantuvo en pie. «¿Y qué haremos?», inquirió, su voz un susurro. Alessandro se acercó y tomó su mano, mirándola a los ojos con intensidad. «Debemos ser astutos, no podemos dejar que se interpongan en nuestra vida. Necesitamos un plan». Carla asintió, sintiendo que cada palabra de Alessandro resonaba en su interior. Juntos, podían enfrentar la adversidad. «¿Qué propones?», preguntó, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir en su cuerpo. «Primero, debemos fortalecer nuestra seguridad. Hablaré con mis hombres y aumentaremos la vigilancia. Segundo, quiero que te mantengas cerca de Luca, pero también será necesario que te enseñe algunas habilidades de defensa personal. No quiero que seas una víctima». Carla sonrió levemente, su corazón palpitando con una mezcla de miedo y emoción. «Estoy lista para aprender. Haré lo que sea necesario para proteger a Luca». Alessandro asintió satisfecho, pero había algo más que lo preocupaba. «A medida que nos adentramos en esto, es posible que necesitemos hacer sacrificios. La mafia no se detendrá fácilmente, y Vittorio no es un hombre que se rinda». «Lo sé», respondió Carla firme, «pero no me pienso rendir tampoco». Con la determinación renovada, pasaron los días siguientes en una mezcla de rutina y preparación. Carla dedicaba tiempo a jugar y enseñar a Luca, mientras que también comenzaba su entrenamiento. En defensa personal con Alessandro, cada golpe y cada movimiento que aprendía la hacían sentir más fuerte y capaz. Pero no todo estaba tranquilo. Una noche, mientras caminaban por los jardines de la mansión, Carla notó que un coche oscuro había estado estacionado fuera de la propiedad durante horas. Su instinto le decía que algo no estaba bien. «Alessandro, creo que hay alguien observándonos», dijo, su voz tensa. Alessandro se volvió hacia ella. Su expresión se tornó seria de inmediato. «Llama a mis hombres y dile que vigilen la situación». Carla tomó su teléfono, el pulso acelerado mientras marcaba el número, pero antes de que pudiera hacer la llamada, el coche oscuro aceleró y se acercó a la entrada de la mansión. «¡Rápido, Luca!», gritó Alessandro, tomando la mano de su hijo. «Dentro, ahora». Carla sintió el pánico, pero la adrenalina la impulsó a actuar. Se movió hacia la entrada, manteniendo los ojos fijos en el auto. En ese momento, una figura salió del vehículo, un hombre en un traje negro, con una mirada amenazadora.
Alessandro Russo, dijo el hombre, su voz resonando en la noche. Es hora de que hablemos. Carla sintió que el aire se volvía denso. Sabía que ese momento marcaría el inicio de una confrontación que podría cambiarlo todo. Con el corazón en la garganta, se preparó para lo que estaba por venir, decidida a no dejar que el miedo la dominara. No estoy aquí para negociar, respondió Alessandro, su voz firme. Si has venido a amenazarnos, lo lamentarás. El hombre sonrió, pero no había nada amistoso en su expresión. Ah, pero no entiendes. No soy solo un mensajero. Soy el que decide quién vive y quién muere. Y tú, Alessandro, has hecho que me interese mucho en lo que tienes. Carla sintió el frío del peligro envolviéndola, pero no podía retroceder. Con una mirada decidida, se colocó al lado de Alessandro, lista para lo que fuera necesario. ¿Interesado en lo que tengo?, replicó Alessandro, la tensión palpable entre ellos. El hombre en traje negro dio un paso adelante, sus ojos oscuros fijos en el rostro de Alessandro. Tú sabes mejor que nadie lo que esto significa para ti y para tu pequeño. Su tono era casi burlón. Carla sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Este hombre no solo era una amenaza, era una advertencia. Lo que tengo es mi familia y no dejaré que te acerques a ellos, dijo Alessandro, aferrando la mano de Luca con fuerza. El niño, sintiendo la tensión, miraba de un lado a otro, asustado. Ah, la familia. El hombre sonrió, pero no había nada cálido en esa sonrisa. La familia es un concepto hermoso, pero también puede ser un punto débil. Te aconsejo que lo pienses bien, Alessandro. No quiero que haya daños. ¿Cuáles? Alessandro apretó los dientes, pero Carla sabía que el tiempo estaba en su contra. El hombre parecía disfrutar del juego, como si estuviera esperando que Alessandro hiciera un movimiento en falso. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Alessandro, controlando su voz. Simplemente me gustaría que tú y yo llegáramos a un acuerdo. Sabes que el negocio puede ser complicado, y a veces las decisiones difíciles deben tomarse. El hombre se inclinó un poco hacia adelante, su mirada fija en Carla. Y tú, querida, parecer ser un buen activo en esta situación. Carla sintió que se le cortaba la respiración. ¿Él la había estado observando? ¿Era ella un peón en un juego que no había elegido jugar? No estoy interesada en tus tratos, respondió, su voz más firme de lo que se sentía en ese momento. Eso es lo que todos dicen al principio, pero la realidad es que no tienes opción. El hombre se giró hacia Alessandro. Solo quiero que entiendas que la vida de tu hijo está en juego. Alessandro respiró hondo. Su mirada se oscureció. No te tengo miedo. El hombre sonrió, pero había un brillo peligroso en sus ojos. Deberías. Dio un paso atrás y miró a su alrededor. Pero no te preocupes. Solo vine a recordarte que siempre estoy cerca. Hasta pronto. Con eso, se volvió y caminó hacia su coche, dejando a Alessandro y Carla en una atmósfera pesada de incertidumbre. ¿Estás bien?, preguntó Alessandro mirando a Luca, quien todavía estaba asustado. Sí, papá, respondió el niño, aunque su voz temblaba. Carla sintió que la adrenalina comenzaba a desvanecerse, pero el miedo permanecía. Alessandro, esto no puede continuar así. Necesitamos un plan. Lo sé, dijo él, su expresión endureciéndose. No permitiré que me amenacen. Pero él sabe de ti, de nosotros. No podemos subestimar lo que está en juego. Carla sentía que era necesario que Alessandro entendiera la gravedad de la situación. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. Alessandro estudió su rostro, y por un momento pudo ver su lucha interna. Tienes razón, pero no puedo arriesgar tu seguridad. No me subestimes. Alessandro, he estado aquí desde el principio, y no voy a dar un paso atrás ahora. Alessandro sonrió ligeramente, admirando su determinación. Entonces trabajemos juntos. Necesitamos un plan que mantenga a Luca a salvo y termine con esta amenaza de una vez por todas. Mientras comenzaban a trazar estrategias, Carla sintió que una nueva resolución se formaba entre ellos. El peligro que enfrentaban los había unido más que nunca, y aunque el camino hacia adelante era incierto, estaban decididos a enfrentarlo juntos. Pero en el fondo de su corazón, Carla sabía que la sombra del jefe de la mafia no se disiparía tan fácilmente, y su vida, así como la de Luca, dependía de decisiones que aún tenían que tomar. La tensión en el aire era palpable mientras Carla y Alessandro se sentaban en la mesa de la cocina.
una luz tenue iluminando sus rostros. Habían trazado un plan, pero la incertidumbre seguía pesando sobre ellos. Luca, ajeno a la gravedad de la situación, estaba jugando en el salón, dibujando con los colores que Carla le había traído. La risa del niño era un bálsamo en medio del caos que los rodeaba. Necesitamos que Luca esté seguro, y eso significa que debemos actuar rápido, dijo Alessandro ahora con un tono más firme. No solo es el jefe de la mafia quien nos está buscando, hay otros en su red que podrían aprovechar cualquier debilidad. Carla asintió, sintiendo que la adrenalina regresaba. Podríamos considerar mudarnos temporalmente, tal vez a un lugar más seguro, donde no nos encuentren tan fácilmente. No podemos huir, eso solo les dará más poder, y ellos no se detendrán hasta encontrarnos. Alessandro se frotó la frente, claramente agobiado. Necesitamos hacerles frente. De pronto, el sonido de un coche frenando bruscamente afuera hizo que ambos se miraran, el miedo reflejado en sus ojos. Carla se levantó rápidamente, acercándose a la ventana. Desde allí, pudo ver a dos hombres de aspecto amenazante conversando en voz baja junto a un vehículo negro. El corazón de Carla se aceleró. «Alessandro, creo que están aquí», susurró volviendo a la mesa. Él se movió rápidamente hacia ella, su rostro ahora serio. «Es hora de activar el plan de emergencia». Se volvió hacia Luca, que seguía ajeno a lo que sucedía. «Luca, cariño, ven aquí». El niño, al notar la tensión, dejó sus dibujos y corrió hacia ellos. Alessandro se agachó a su altura y le habló, con suavidad. «Vamos a jugar a un juego, ¿de acuerdo? Necesitamos que te escondas en tu habitación y no salgas hasta que yo te lo diga». Luca asintió, aunque confundido. Carla sintió un nudo en el estómago. Era una decisión difícil, pero era necesario protegerlo. «Carla, tendrás que distraerlos». Alessandro le dio una mirada decidida. «Si logran entrar, deben pensar que estamos aquí, pero que no somos una amenaza». «¿Y si no funciona?», preguntó Carla, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Confía en mí. Sabes que tengo un plan para esto». Alessandro se acercó y le tomó las manos. Su toque era firme, pero había un destello de vulnerabilidad en sus ojos. «Solo mantén a Luca a salvo». Con un último vistazo al niño, que ya estaba corriendo hacia su habitación, Carla tomó aire y salió por la puerta principal. Los hombres se dieron cuenta de su presencia, y al instante, sus miradas se tornaron inquisitivas. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó uno de ellos, con una voz grave que resonó en el aire. «Busco a Alessandro», respondió Carla, tratando de mantener la calma. «Él está dentro. Necesita hablar con ustedes». Los hombres intercambiaron miradas, evaluando la situación. «No, tenemos tiempo para juegos, chica. Sabemos que él está aquí». «Entonces, ¿por qué no entran y lo encuentran?», dijo Carla, intentando sonar desafiadora. En su interior, sentía que cada palabra podía ser un paso hacia su final. Fue entonces cuando escuchó el sonido de un disparo a lo lejos. El eco resonó en su cabeza y el pánico se apoderó de ella. Alessandro había tomado medidas drásticas, pero ella no podía permitir que eso fuera el final. «¡Alessandro!», gritó, sintiendo que el tiempo se detenía. Los hombres comenzaron a moverse hacia la entrada, pero Carla sabía que debía actuar. Con una determinación renovada, buscó algo en su bolsillo, el pequeño spray de pimienta que siempre llevaba con ella. Con un movimiento rápido, lo sacó y se preparó para usarlo. «¡Deténganse!», gritó, apuntando hacia ellos. «No se acerquen más». La sorpresa en sus rostros fue momentánea, pero el instinto de supervivencia los llevó a avanzar. En un instante, Carla roció el aerosol en dirección a ellos. Los gritos y la confusión llenaron el aire mientras ella corría, intentando encontrar una forma de llegar a Alessandro antes de que fuera demasiado tarde. Mientras corría, sus pensamientos eran un torbellino. La vida de Luca y la suya estaban en juego, y sabía que debía encontrar la manera de protegerlos, incluso si eso significaba enfrentarse a la mafia de frente. Carla corría a través del oscuro pasillo, el eco de sus pasos resonando en las paredes. La adrenalina la empujaba hacia adelante, su mente centrada en la única cosa que importaba, encontrar a Alessandro y proteger a Luca. La confusión causada por el spray de pimienta le había dado una ventaja momentánea,
pero sabía que no podía confiar en que durara. Al llegar a la sala donde había dejado a Alessandro, Carla se detuvo en seco. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija pudo ver sombras moviéndose en el interior. El corazón le palpitaba con fuerza mientras intentaba escuchar lo que decían. «No puedes protegerlo para siempre, Alessandro», dijo una voz grave, profunda y amenazante. Era el jefe de la mafia, sin... duda. Es solo cuestión de tiempo antes de que lo encontremos. Nunca lo dejaré que lo toquen, respondió Alessandro, su voz llena de determinación, pero también de una rabia contenida que Carla nunca había escuchado antes. La presión en su pecho aumentó. Sabía que no podía esperar más. Con un rápido movimiento, empujó la puerta abierta y entró, dispuesta a enfrentar cualquier cosa que se interpusiera entre ella y la seguridad de Luca. El jefe de la mafia se volvió hacia ella, con una mirada de sorpresa que rápidamente se transformó en desdén. «¿Qué haces aquí, chica?», preguntó cruzando. Los brazos. «No es seguro para ti». «No me importa», respondió Carla, su voz firme. «Solo quiero asegurarme de que Luca esté a salvo». Alessandro la miró con preocupación, pero también con un destello de admiración. «Debes irte, Carla. Esto no es un juego». «No puedo dejarte solo con él», insistió. Señalando al mafioso. «Tienes que confiar en mí». El hombre sonrió con desdén, como si disfrutara del pánico que emanaba de ella. «Tienes agallas, te lo concedo, pero eso no te salvará. Luca es mi prioridad». Carla sintió que su corazón se hundía. Debía pensar rápido. Recordó el teléfono móvil que... llevaba en el bolsillo. Si podía enviar un mensaje a Rachel, tal vez pudiera obtener ayuda. Con movimientos discretos, se inclinó hacia el lado, tratando de no llamar la atención del mafioso. Cuando logró sacar el teléfono, se dio cuenta de que había perdido la señal en el edificio. La desesperación... la invadió, pero no podía rendirse. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, intentando desviar la atención del jefe. «¿Por qué te importa tanto, Luca?». El hombre se rió, un sonido oscuro y burlón. «Porque, querida, él es la clave para el control que busco. Un niño como él, con su herencia, puede abrir muchas puertas». «No le harás daño», interrumpió Alessandro.
su voz como un rugido de león. No lo permitiré. El jefe de la mafia lo miró fijamente, sus ojos llenos de desdén. Entonces tendrás que hacer un trato. Si quieres que tu niño esté a salvo, deberás hacer lo que yo diga. Carla sintió un escalofrío. Recorrer su espalda. No podía permitir que Alessandro cayera en la trampa de este hombre. No haré nada que ponga en riesgo a Luca, declaró, sintiendo que su voz se hacía más fuerte. No eres más que un ladrón que se aprovecha de los débiles. La tensión en la sala aumentó. El mafioso se acercó. Lentamente hacia ella, su mirada fija y amenazadora. Eres valiente, pero esa valentía puede costarte caro, dijo en un susurro, acercándose aún más. Con un movimiento rápido, Carla se interpuso entre él y Alessandro, decidida a proteger lo que más amaba. La decisión estaba tomada. No permitiría que... el miedo dictara su destino. Estamos juntos en esto, Alessandro. No te dejaré, declaró, preparándose para lo que vendría, dispuesta a enfrentar cualquier adversidad que se interpusiera entre ellos y la seguridad de Luca. La batalla por sus vidas y la inocencia del niño había comenzado, y Carla... estaba lista para luchar hasta el final. La tensión en la sala era palpable. Carla, con su corazón latiendo con fuerza, se mantenía firme frente al mafioso, sus ojos desafiantes reflejando una determinación que no sabía que poseía. Alessandro, atónito, la observaba, sintiendo una mezcla de... admiración y preocupación. Sabía que el jefe de la mafia era un hombre peligrosamente astuto, pero también comprendía que la fuerza de voluntad de Carla podía ser su única esperanza. ¿Qué pensabas hacer, Carla?, preguntó Alessandro en voz baja, tratando de captar su atención. Lo que sea necesario. No dejaré que te manipule. El mafioso sonrió. Su expresión era una mezcla de diversión y desprecio. Interesante, pero deberías saber que no tienes idea de con quién te estás metiendo. Carla no se dejó amedrentar. Tal vez no, pero sé que no te tengo miedo. El hombre dio un paso atrás, evaluándola. Tienes agallas, lo admito, pero eso no te salvará. Con un gesto de su mano, hizo que dos de sus hombres se acercaran. Carla sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no retrocedió. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó, su voz firme.
Quiero que te conviertas en mis ojos y oídos. Necesito que... me informes sobre Alessandro y sus movimientos. Si lo haces, Luca estará a salvo. El mafioso inclinó la cabeza, sus ojos fríos como el acero. ¿Y si te niegas? Bueno, no quiero ni pensar en lo que podría pasar. Nunca haría eso, respondió Carla, su voz resonando en la sala. Alessandro entonces tomó la mano de Carla, un gesto que la conectó a su lado. No podemos permitir que te amenacen. El mafioso se rió, disfrutando del momento. ¿Y qué piensas hacer? ¿Enfrentarme? No, vamos a salir de aquí, dijo Alessandro, tirando de Carla hacia la puerta. Pero el mafioso no iba a permitir que escaparan. Tan fácilmente. Con un movimiento rápido, levantó la mano y ordenó a sus hombres que bloquearan la salida. Carla y Alessandro se encontraron rodeados. ¿Ves? No puedes escapar de mí. El mafioso se acercó más, sonriendo con satisfacción. Pero tengo una oferta que considerar. Carla intercambió una mirada con Alessandro, sintiendo que el tiempo se detenía. Él asintió lentamente, sugiriendo que necesitaban escuchar. Dime, ¿qué quieres? Preguntó Alessandro, tratando de mantener la calma. Quiero que hagas un trabajo para mí, algo que te dará la oportunidad de demostrar tu lealtad y te... permitirá mantener a tu hijo a salvo. El mafioso se inclinó, su voz baja y amenazadora. Y, por supuesto, podrías usar a Carla como parte del trato. Carla se tensó. Sabía que cualquier cosa que implicara colaborar con un hombre como él era un paso peligroso. No haré nada que comprometa mis... principios, ni mi vida ni la de Luca. El mafioso sonrió, disfrutando de la tensión. Eso es lo que más me gusta de ti, Carla. Eres una rebelde, pero la vida tiene formas de enseñarte lecciones. Justo cuando la atmósfera se tornaba insostenible, un estruendo resonó en el exterior. Las puertas fueron abiertas de golpe por un grupo de hombres en trajes de seguridad. Eran aliados de Alessandro, preparados para intervenir. ¡Alto!, gritó uno de ellos, y el caos se desató. Carla y Alessandro aprovecharon la confusión y se lanzaron hacia la salida, sintiendo que el aire fresco del exterior era un
alivio. Sin embargo, sabían que la amenaza no había desaparecido. El mafioso aún estaba en su camino, y había prometido que no se detendría hasta conseguir lo que quería. «Necesitamos un plan», dijo Carla, respirando con dificultad mientras se alejaban del lugar. Alessandro la miró. Su expresión grave. «Lo sé, pero primero, tenemos que asegurarnos de que Luca esté a salvo». En ese momento, comprendieron que la lucha apenas comenzaba. La mafia no se detendría, y ellos tendrían que estar preparados para enfrentar lo que se avecinaba. La conexión entre ellos se fortalecía, y juntos lucharían. No solo por su propia vida, sino por la inocencia de Luca. Carla y Alessandro se alejaron del lugar, el sonido de sus pasos resonando en la calle oscura. La adrenalina aún corría por sus venas, y el aire frío de la noche se sentía revitalizante. Sin embargo, la amenaza de la mafia se cernía sobre ellos como una sombra incesante. Mientras caminaban, Alessandro sacó su teléfono y llamó a uno de sus hombres de confianza, asegurándose de que Luca estuviera a salvo en casa. «Todo bajo control», informó el hombre al otro lado de la línea. «Un par de hombres están vigilando la casa. Nadie se...» acercará a él. Alessandro colgó, pero la preocupación en su rostro no se desvaneció. Carla, sintiendo su ansiedad, decidió romper el silencio. «¿Qué vamos a hacer ahora? El mafioso no se detendrá solo porque hemos escapado de su presencia». Alessandro se detuvo y la miró, sus ojos oscuros llenos de... determinación. «Necesitamos encontrar una forma de proteger a Luca y deshacernos de esta amenaza de una vez por todas. No puedo permitir que el pasado de mi familia lo alcance». Carla asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Sabía que la mafia no era solo un grupo de hombres armados. Era... un sistema de poder que operaba en las sombras, y salir indemne no sería fácil. «¿Qué tal si buscamos a alguien que pueda ayudarnos?», sugirió Carla. «Alguien que conozca bien a esta mafia». Alessandro frunció el ceño, pero entendía que no podían hacerlo solos. «Conozco a una persona», dijo. Finalmente, un viejo amigo de la familia que ha estado fuera del negocio, pero que aún tiene contactos. Él podría tener información valiosa. Mientras se dirigían a un bar oculto en un callejón,
Alessandro compartió más sobre su amigo. Se llama Enzo. Fue un importante informante de la mafia, pero... Decidió retirarse tras una traición. No confía en nadie, pero tal vez, por nuestra historia, acepte ayudarnos. Al llegar al bar, la atmósfera era oscura y cargada, un lugar donde las sombras se entrelazaban con susurros de secretos. Enzo estaba en una mesa al fondo, con una copa de whisky en la mano, su mirada astuta y calculadora. ¿Alessandro?, preguntó Enzo, levantando una ceja. Hace tiempo que no te veía. ¿Y tú, Carla? Alessandro le explicó la situación, enfatizando la urgencia de proteger a Luca. Enzo escuchó atentamente, su expresión cambiando de desinterés a una seria preocupación. La mafia tiene ojos y oídos en todas partes, pero hay algo que podría ayudarles. Un viejo archivo que contiene información sobre sus movimientos. Si lo encuentran, podrían tener una ventaja. ¿Dónde está?, preguntó Carla, sintiendo que la esperanza renacía. En un almacén abandonado. Pero no. Estarán solos. Es un lugar peligroso. Si deciden ir, deben estar preparados para pelear. Ambos intercambiaron miradas, sabiendo que no había vuelta atrás. Lo haremos, Enzo. Necesitamos esa información, confirmó Alessandro, su voz firme. Mientras salían del bar, el miedo se mezclaba con un renovado sentido de propósito. Estaban decididos a luchar por Luca, y aunque el camino sería arduo, la conexión entre Carla y Alessandro se fortalecía, impulsada por el deseo de proteger al niño que se había convertido en el centro de su mundo. A medida que se acercaban al almacén, el silencio era opresivo. Cada sombra parecía moverse, y el ambiente se tornaba cada vez más tenso. Carla sabía que la confrontación era inevitable, pero no podía permitir que el miedo la dominara. Tenía que ser fuerte, no solo por ella, sino por Luca. Recuerda, lo más importante es salir de aquí con la información. Susurró Alessandro, mientras se preparaban para entrar. Carla asintió, sintiendo una mezcla de determinación y ansiedad. Juntos, se adentraron en la oscuridad, listos para enfrentar lo que fuera que les esperara. La vida de Luca dependía de ellos, y no podían fallar. Mientras Carla y Alessandro se
adentraban en la penumbra del almacén, un escalofrío recorrió su espalda. La luz escasa apenas iluminaba los pasillos llenos de cajas apiladas y maquinaria en desuso. Cada paso que daban resonaba en el silencio, como un eco de su determinación. Sabían que la mafia no se andaba con juegos. La vida de Emino de sí. Luca dependía de su éxito. ¿Tienes alguna idea de dónde podría estar el archivo?, preguntó Carla, tratando de mantener la calma. Recuerdo que mencionaron algo sobre una habitación trasera, donde guardan documentos importantes. Debemos encontrarla, respondió Alessandro, su voz tensa pero decidida. Ambos avanzaron con cautela, el corazón latiendo con fuerza en sus pechos. De repente, un ruido sordo resonó a su izquierda. Carla se detuvo en seco, y Alessandro la miró con preocupación. ¿Qué fue eso?, susurró ella, conteniendo la respiración. No lo sé, pero debemos seguir adelante. No podemos... Permitir que nos atrapen, dijo Alessandro, apretando su mano en un gesto de apoyo. Continuaron avanzando, y pronto llegaron a una puerta entreabierta. Un leve resplandor se filtraba por la rendija, y el sonido de voces se hacía más claro. Carla intercambió miradas con Alessandro, y ambos supieron que estaban cerca. Con un rápido movimiento, Alessandro empujó la puerta y entraron. Dentro, un grupo de hombres se encontraba reunido alrededor de una mesa, revisando documentos y discutiendo en voz baja. Carla sintió un nudo en el estómago al reconocer a uno de ellos. Era Marco, el hombre que... había estado buscando a Luca en el parque. Su presencia aquí confirmaba la gravedad de la situación. Necesitamos ser rápidos, dijo Alessandro con urgencia. Busquemos el archivo y salgamos de aquí. Mientras buscaban, Carla notó una carpeta en la esquina de la mesa. Era más grande que las demás y... tenía un candado. Sin pensarlo, se acercó y con un golpe de adrenalina comenzó a forzar el candado. Alessandro la vigilaba, manteniendo un ojo en los hombres. «¡Rápido!», susurró él, mientras la tensión crecía en la habitación. Un golpe seco resonó en la puerta principal, y la conversación se... detuvo de inmediato. Los hombres se giraron, y Carla sintió que el tiempo se detenía. Con un último esfuerzo, logró abrir la carpeta justo cuando la puerta se abrió de par en par, y un par de matones entraron.
¿Qué está pasando aquí?, gritó uno de ellos, mirando a sus compañeros. El caos se desató. Alessandro tomó la delantera, empujando a Carla hacia un rincón mientras se preparaba para enfrentar a los hombres. Sin embargo, lo que no esperaban era la velocidad con la que Marco se movió. En un instante, se abalanzó sobre Alessandro, y el lugar se llenó de gritos y golpes. «¡Sal de aquí!», gritó. Alessandro mientras luchaba, pero Carla sabía que no podía dejarlo solo. Con determinación, corrió hacia la mesa y recogió la carpeta, asegurándose de que contuviera la información que necesitaban. Con un movimiento rápido, se giró y corrió hacia la salida. El enfrentamiento entre Alessandro y Marco se intensificaba, y cada segundo contaba. Carla sintió el peso de sus decisiones, el riesgo que habían tomado, pero sabía que no podía permitir que su miedo la detuviera. «¡Alessandro!», gritó, y su voz cortó el aire tenso. Él la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Ve», respondió él. Empujando a Marco para abrirse paso. Carla salió corriendo del almacén, la carpeta apretada contra su pecho. El aire fresco la golpeó al salir, y el ruido del enfrentamiento se desvaneció detrás de ella. Sabía que necesitaban encontrar un lugar seguro para revisar el contenido del archivo, pero también entendía que la batalla apenas comenzaba. El destino de Luca estaba entrelazado con sus decisiones, y ahora más que nunca, debía luchar no solo por él, sino también por la conexión que había forjado con Alessandro. Sin mirar atrás, corrió hacia la calle, decidida a cambiar el rumbo de sus vidas. Carla corrió por las calles, el pulso acelerado y la carpeta aún apretada contra su pecho. Sabía que no podía perder el tiempo. La información que había logrado rescatar del almacén podría ser crucial no solo para Alessandro y Luca, sino también para ella misma. A medida que se alejaba, él contó eco de los gritos y los golpes se desvanecía, pero la imagen de Alessandro enfrentándose a Marco se grababa en su mente. Con cada paso, su determinación crecía. Tenía que encontrar un lugar seguro donde pudieran revisar el contenido de la carpeta. Mientras buscaba un café cercano, su mente no podía
Evitar divagar sobre lo que había dejado atrás. La vida que había llevado hasta ahora, llena de inseguridades y dudas, parecía insignificante en comparación con el riesgo que había tomado esa noche. Finalmente, encontró un café pequeño y poco concurrido. Se sentó en una esquina, respirando hondo. Para calmar su ansiedad. Abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro, encontró documentos que detallaban las operaciones de la mafia, sus contactos y un par de fotografías que incluían a Alessandro en situaciones comprometedoras. Carla sintió un escalofrío recorrer su espalda. No solo estaba involucrado en algo peligroso, sino que también era un objetivo. Mientras estudiaba los documentos, su mente se llenó de preguntas. ¿Era posible que Alessandro estuviera en peligro por su conexión con ella? ¿O tal vez su propia vida estaba en juego ahora que había visto demasiado? Justo cuando... Trataba de organizar sus pensamientos. Su teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de Alessandro. ¿Estás bien? La preocupación en sus palabras la hizo sonreír. Estoy bien. Estoy en un café. Tengo la carpeta, respondió rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que él apareciera. Visiblemente, agitado pero aliviado al verla. Carla, dijo, acercándose con rapidez. ¿Estás segura de que nadie te siguió? No, creo que estoy a salvo, respondió, sintiendo un nudo en el estómago al recordar lo que había visto en la carpeta. Pero tenemos que hablar de esto. Hay cosas que debes saber. Sé que... Sentaron en una mesa en un rincón, y Carla le mostró los documentos. A medida que Alessandro los examinaba, su expresión se tornó grave. Esto es más complicado de lo que imaginaba, murmuró. No sabía que había tanto en juego. ¿Qué significa esto para Luca?, preguntó Carla, sintiendo un peso en su... corazón. Significa que tenemos que actuar rápido. Si el jefe de la mafia está detrás de esto, no solo nuestra seguridad está en juego, sino también la de Luca. El rostro de Alessandro se endureció, y Carla vio la chispa de peligro en sus ojos. Era un hombre que podía luchar por lo que amaba, pero... Eso también implicaba riesgos que no estaba dispuesta a asumir. ¿Qué planeas hacer?, preguntó ella, su voz temblando. Primero, necesitamos un plan, respondió Alessandro.
No puedo permitir que te vean como una amenaza. Si el jefe de la mafia me ha puesto en su radar, significa que tú también lo. Estás. Carla sintió un escalofrío. Había estado tan concentrada en salvar a Luca que había olvidado el peligro que eso conllevaba. Ahora, ambos estaban en el centro de una tormenta, y la única manera de salir ilesos era trabajando juntos. Vamos a proteger a Luca, dijo ella decidida. No permitiré. Que lo pongan en riesgo. Alessandro asintió, y en sus ojos había un destello de admiración. Tienes razón. Comencemos a reunir información sobre el jefe de la mafia. Necesitamos saber quiénes son sus hombres y cómo podemos mantener a Luca a salvo. Carla sintió que su corazón latía con fuerza. Estaba... lista para entrar en la batalla, pero sabía que el camino sería peligroso. Juntos, se prepararon para enfrentarse a la oscuridad que amenazaba con engullir sus vidas, decididos a luchar no solo por su futuro, sino también por el pequeño que había unido sus caminos.